Vengo a compartirles un devocional titulado La ceguera espiritual. Lo encontramos en Génesis capítulo 19, versículo 1 al 11. Y leemos la palabra bajo la autoridad del Padre, Hijo y bajo la revelación de su Santo Espíritu. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y viéndolos, Lot se levantó a recibirlo, y se inclinó hacia el suelo, y dijo: Ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis, y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron: No, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho, y le fueron con él. Entrando en su casa, y les hizo banquete, y coció panes sin levadura, y comieron. Pero antes que se acostasen, rodearon a la casa de los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron: ¿Dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí. Y dijo: Os ruego, hermanos míos, que no os hagáis tal maldad. He aquí, ahora yo tengo dos hijas que no han conocido varón. Os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Y ellos respondieron: Quita allá. Y añadieron: Vino este extraño para habitar entre nosotros, y habrá que erigirse en juez. Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot a casa con ellos y cerraron la puerta. Y a los varones que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera, desde el menor hasta el mayor, y de manera que se fatigaban buscando la puerta. Poderosa palabra del Señor. La ceguera espiritual es producida por el pecado. Nos incapacita a caminar como a Dios le agrada. Ahí vemos cómo Sodoma estaba ciega espiritualmente. No se estaban dando cuenta de lo que estaban haciendo. La ceguera espiritual es causada por el descuido de nuestra relación con Dios. Esta condición es tan grande que puede causar impedimento para percibir lo espiritual y poder discernir entre lo bueno y lo malo. La ceguera espiritual conducirá la muerte física o espiritual en nuestras vidas. La puede percibir otro a nuestro alrededor, pero nosotros no. Esta gente estaba tan ciega espiritualmente que no se estaban dando cuenta que eran unos ángeles, que no eran cualquier hombre. Tristemente, eso lo vivimos a diario. Muchos de nosotros hemos estado ciegos espiritualmente. Le pedimos perdón en esta mañana al Señor. Es muy importante detectar cuando en nuestras vidas entra la ceguera espiritual y pedirle al Señor que nos sane, que nos liberte, que nos muestre cómo sanarnos de nuestra ceguera espiritual. Y es importante saber cómo sanarnos de nuestra ceguera espiritual, de una ceguera espiritual. ¿Cómo nos sanaríamos nosotros de una ceguera espiritual? Levantando nuestro altar, dejar y permitir que el Espíritu Santo haga la obra en nosotros, leer y pedir revelación de la palabra, buscar encuentros con el Señor, pasando tiempos de oración en comunión con el Señor, clamando por sanidad espiritual. Los ciegos espiritualmente son fáciles de ser engañados por el enemigo. La ceguera espiritual es una condición de nuestra vista. La ceguera espiritual y física es una condición espiritual y física en nuestra vida. La ceguera espiritual se trata de nuestro pensar, actuar y hablar. En una ceguera espiritual opera el espíritu de la ceguera espiritual, valga la redundancia,
llamado Samael. Significa el Dios ciego, apariencia de serpiente y rostro de león. Tremendamente, esto lo vemos a diario en muchas vidas. Muchas veces hay personas que sin darse cuenta caen en ceguera espiritual. Nosotros mismos, aunque leamos mucho la palabra, aunque busquemos el Señor, muchas veces nos descuidamos y podemos entrar en una ceguera espiritual. La ceguera espiritual no permite ver lo sobrenatural, lo divino, lo extraordinario en nuestras vidas. Nos aleja del propósito de Dios para nosotros. Al caer en ceguera espiritual hemos abierto puertas al transcurrir del tiempo. O sea, diariamente todo nos da igual. Ya lo espiritual no es importante para nosotros y el pecado es común en nosotros, sin arrepentimiento genuino. Pidamos a Dios que nos ayude cada día a estar sometidos al Señor, a estar sometidos en el Espíritu, en el Señor. Porque en un abrir y cerrar de ojos podemos entrar en ceguera espiritual. Cuando ya no lees la palabra y te da igual, cuando ya no oramos y nos da igual, cuando ya no buscamos al Señor y siempre estamos postergando lo espiritual y es más lo material lo que tiende a hacer en nuestras vidas que lo espiritual. Pidamos perdón al Señor porque muchas veces nosotros permitimos en nuestra vida la ceguera espiritual. Hemos abierto puertas por nuestro descuido espiritual. Hoy le pedimos perdón al Señor por todo esto. Y hay versículos en la Biblia y personajes en la Biblia que sabemos que cayeron en ceguera espiritual. Leamos Jueces 16, 20 al 21. Y dice la palabra, y le dijo Sansón los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Aquí Sansón, había una ceguera espiritual en Sansón, pero luego llegó una ceguera física. Sansón descuidó su llamado y le vino una ceguera espiritual y luego esto lo condujo a la muerte y perdió su vista física. Amén. Y vemos otro ejemplo en la Biblia de un varón que perdió la vista. Y lo encontramos en Génesis 27, versículo 1. Aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo, hijo mío, y él respondió, heme aquí. Isaac perdió la vista física, y esto le impedía ver los planes que había de Jacob y de Rebeca. Y esto lo hizo bendecir a Jacob, porque su ceguera espiritual y física lo hicieron hacer el cumplimiento de la palabra, donde Jacob iba a ser bendecido. Y vemos cómo la ceguera física lo hicieron darle la bendición a Jacob. También vemos un ejemplo en la palabra en 1 Samuel 4:15. Era ya Elí de edad de 98 años y sus ojos se habían oscurecido, de modo que no podía ver. Elí, un hombre, un sacerdote de Dios, usado grandemente en el servicio a Dios, pero entró en una ceguera espiritual y luego una ceguera física, donde ya el pecado era igual para él. Sus hijos estaban practicando pecado en el templo y él, su ceguera espiritual lo tenía ajeno a las cosas de Dios. Pero también le vino una ceguera física y muchas veces esto le impedía mirar con sus ojos lo que se estaba practicando en el templo de Dios.
Y muchas veces esto llega a nuestras vidas, muchas veces nos da igual pecar, muchas veces nos da igual ensuciarnos con el pecado de otro, muchas veces lo espiritual ya es ajeno a nosotros, ya los pecados se vuelven reincidentes en nosotros. Es necesario que nosotros comencemos a determinar cuándo caemos en ceguera espiritual, cuándo permitimos que la ceguera espiritual llegue a nuestras vidas. Estos grandes hombres de Dios que quizás fueron llamados con un propósito para el servicio a Dios, pero cayeron en una ceguera espiritual. Quizás muchas veces, ¿cierto? No nos damos cuenta en qué momento abrimos esa puerta, en qué momento nos descuidamos, pero es necesario confesarlo delante de Dios. Y también traía un versículo bíblico a mi vida mientras leía la palabra y preparaba este devocional, y lo encontramos en Mateo 15, versículo 14, dice: dejadlos, son ciegos, guía de ciegos. Si el ciego guiara al ciego, ambos caerán al hoyo. Nosotros tenemos que buscar personas que nos ayuden a avanzar, porque un ciego no puede guiar a otro ciego, porque un ciego llevará al hoyo al otro ciego. Entonces, esto determina que tenemos que ver con quién nos estamos rodeando, quiénes son los que nos están guiando espiritualmente, quiénes nos están llevando a caminar el propósito el que Dios ha establecido en nuestras vidas. Que el Señor nos ayude a colocar esas personas que nos guíen, que no sean ciegas espiritualmente ni físicamente, personas que puedan discernir qué está moviéndose en nuestras vidas, que nos confronten con nuestro pecado, que nos ayuden a avanzar, que no nos dejen caer en el hoyo. Mira, esta palabra es maravillosa y habla a mi vida, porque muchas veces, por muy espirituales que seamos, caemos e incurrimos en la ceguera espiritual, porque descuidamos lo espiritual, porque descuidamos lo divino, lo santo, porque descuidamos la búsqueda con Dios. ¿Y qué sucede? El enemigo entra a nuestras vidas, abrimos puertas que nos hacen vivir ciegos espiritualmente. Aquí, esta gente de Sodoma y Gomorra estaban ciegos espiritualmente, estaban a punto de cometer un grave error, pero ellos no estaban discerniendo, ellos no estaban viendo lo que estaba a punto de cometer, porque era tanto la ceguera espiritual que estaban a punto de ser consumidos. Ellos pudieron ver que esto eran unos ángeles, inclinarse al Señor, pedir perdón, confesar sus pecados, pero prefirieron vivir ciegos espiritualmente. Prefirieron morir en su ceguera espiritualmente. Esto los condujo a la muerte. Esta ceguera espiritual les produjo muerte física. Pidamos perdón al Señor. Las invito a hacer una oración de confesión para pedirle perdón al Señor, porque muchas veces hemos incurrido en la ceguera espiritual. Vamos a orar, las invito a orar. Padre nuestro, te pido perdón si te he descuidado mi vida espiritual. Hoy te pido que obres en mis ojos espirituales y que toda ceguera espiritual se vaya de mi vida en el nombre de Jesús. Se han abierto mis ojos a lo que usted tiene preparado para mí. Te pido que limpies mi vista espiritual y física. Te pido perdón por lo que he permitido en mi vida, por las puertas que he abierto, para que esta condición que tengamos hoy, Señor, se vaya de nosotros. Pon una visión espiritual, pon visión espiritual en nuestras vidas, que podamos discernir en lo que se está moviendo en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a ser, bendito Dios, nuestros ojos abiertos a lo espiritual y no a lo carnal. Bendito Dios, ayúdanos a limpiar nuestra vista y a aprender
a ver con ojos espirituales lo que se mueve, bendito Dios. Gracias, Padre, porque hoy traes esta revelación a nuestras vidas y nos permite, Señor, quitar toda ceguera espiritual de nuestras vidas. Señor, si hasta aquí nos hemos equivocado, si hasta aquí hemos visto con ojos carnales y no con ojos espirituales, te pedimos perdón. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre, a discernir en los tiempos. Gracias, Padre, por esta palabra que has traído a mi vida y que me ha hablado. Gracias, Señor, porque en medio de esta palabra me llamas, bendito Dios, me exhorta, me alimenta, me confronta a vivir una vida en santidad.